un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Usted tiene una cita todos los martes aquí con nosotros porque mira, todas las semanas traemos unos invitados, mira, de lujo. De lujo. Y aquí tenemos a mi compañera que es de lujo también, la doctora Yaira Ortiz. Saludos. Estamos lujosos nosotros. Así es. Estamos lujosos. Como dice aquí el doctor Juan Rodríguez, registrador de nuestra universidad, estamos otro martes más, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, en el programa El Atrio de los Gentiles, trayendo personalidades profesionales puertorriqueños que, como nosotros nos gusta decir, hacen patria trabajando, en este caso particular, formando a grandes profesionales en el área de la contabilidad en Puerto Rico. Recibimos entonces en los micrófonos del Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy al doctor José A. González Taboada, nacido y criado en el barrio Asomante de Aybonito. Anda. Actualmente es catedrático de contabilidad en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Río Piedras. Ha ocupado muchísimos puestos administrativos como director del Departamento de Contabilidad, decano asociado de el Colegio de Administración de Empresas y decano de la Facultad de Administración de Empresas también de la Universidad de Puerto Rico. Hizo su bachillerato en Administración Comercial en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con concentraciones así bien facilitas en Estadística y Contabilidad. Obtuvo su maestría en Contabilidad de la Universidad de Illinois y su doctorado en Administración de Empresas, con concentraciones en Estadísticas y Finanzas, de Kent State University en Ohio. Así que, pero ahí no se quedó. ¿No? No. Él no se quedó corto, porque entonces también estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que tiene muchísimas certificaciones profesionales, entre pues las que están ser CPA en Puerto Rico, y ha sido profesor la mayor parte de su vida profesional. Así que se ha dedicado a formar a los contadores públicos de Puerto Rico por muchísimos años, tanto pues en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, como en el de Río Piedras, en el recinto de la Interamericana en San Germán, en la Universidad Kent State University y Youngstown State University en Ohio, ambas, entre otras muchísimas. Hoy tenemos un profesor dedicado a formar a jóvenes en el área de la contabilidad por muchísimos años, así que recibimos con muchísima alegría al doctor y licenciado José González Taboada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en el programa El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes a ustedes, agradecido por la invitación a participar, añadiendo a la semblanza que usted leyó. Pues cuando yo hice mi bachillerato en Río Piedra, uno de mis condiscípulos más cercanos fue el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. María. Egresado 2 veces de nuestra facultad, tanto en bachillerato como en maestría. Qué bien. Y cuando estaba en mis inicios como profesor, tuve como discípula a la primera dama de la Pontificia, la profesora Digna Hernández. Fue mi alumna durante todo un año. Así que a quien de cariño le decimos Angie. Doña Angie de cariño. Qué bueno. Pues bienvenido, profesor. Bien estrecho. Bien que sí. Qué bueno. Qué bueno. Pues bienvenido. En este programa, ¿verdad?, nos permite pues hablar de muchos temas, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad?, yo estudié psicología, la compañera, ¿verdad?, en el área de educación, y siempre aprendemos un poco, ¿verdad?, de todos los invitados que, ¿verdad?, que tenemos en este programa. Pero también queremos conocer también
pues, ¿quién es José González Taboada? Ya sabemos que viene de este área frío de Aybonito, pero cuéntenos, ¿verdad? Esos años, ¿verdad? De infancia, esos años, ¿verdad? En que estuvo pues, preparándose hasta lo que hoy pues, ha llegado a tener tanto triunfo, ¿verdad? En su vida. Bueno, yo vengo de una familia numerosa y decir que éramos pobres sería una exageración. Era más bien miseria económica lo que vivíamos en aquellas parcelas del barrio Asomante, que no tenían pavimentación, no tenían electricidad, no tenían plomería interna. Éramos 7, mi mamá tuvo 7 hijos, pero la educación pública, que tuve la fortuna de disfrutar los primeros 9 años en la escuela del barrio Asomante, la escuela José Celso Barbosa del barrio Asomante, y luego los 3 años en la escuela superior de Aybonito. Esos 12 años de educación, en mis tiempos en mi barrio no había kinder, así que eran 12 años, pues me formaron, me prepararon. Tuve unos maestros excelentes. Mi maestro de matemáticas en escuela intermedia fácilmente pudo haber sido profesor universitario exitoso. Mi maestra de español en escuela superior fue extraordinaria. Les debo mucho a las escuelas públicas de Aybonito y a muchos de los maestros que tuve la fortuna de tener. Y luego pues llegó este jibarito de Asomante, Aybonito, a la UPR de Río Piedras en 1966. Y 4 años más tarde terminé mi bachillerato, y 2 meses después de haber terminado mi bachillerato me convertí en profesor. Así que eso fue un cambio dramático de estudiante que terminé a fines de mayo a profesor que empecé a principios de agosto, y ya este pasado mes de agosto se cumplieron 53 años del comienzo de esa travesía que me ha llevado a Estados Unidos, y que además me llevó a dar clase por un tiempo corto a España y a República Dominicana. Y bueno, recuerdo que llegué a Estados Unidos en 1972, la primera vez que me montaba en un avión, llegué. Mi inglés era muy pobre, no sabía ni siquiera pedir azúcar para el café. Y 3 años después yo era profesor allí, enseñando en inglés a los estudiantes norteamericanos. O sea que esto es un ejemplo de que cuando hay el deseo, cuando se le da la oportunidad a la persona, pues la persona responde y puede obtener logros con los cuales yo no soñaba, que iba yo a soñar en aquellas parcelas, que un día yo iba a ser decano de la Facultad de Administración de Empresas de Río Piedras. Esas cosas no se sueñan porque no se conocen. Uno las ve muy distantes. Son cosas que uno oye en las noticias y lee en los periódicos, pero uno no piensa que uno va a estar ahí. Pues ahí estuve, ahí estoy, y me siento muy orgulloso de mis logros, pero sobre todo muy agradecido de todos aquellos que me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad, y muy agradecido de las escuelas públicas de Aybonito, en las cuales tuve el honor de estudiar. Así que esa básicamente es mi vida. Personalmente pues llevo casi 51 años de casado. Mi esposa también es de Aybonito. Tengo 4 hijas, 2 nietas, 4 nietos, una bisnieta y un bisnieto que van a nacer pronto. Así que es una familia, vengo de una familia numerosa y tengo una familia numerosa. Y ese soy yo. Por la bendición de Dios. Qué bueno. Sí. Sí, gracias. De verdad que es muy bonito escucharlo.
en varias frases que de lo que acaba de decir que me cautivaron, pero sobre todo esa de lo que no soñamos porque no lo conocemos. No lo conocemos. Esa frase me tocó la fibra porque a veces nosotros damos por sentado de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros o han tenido acceso a la misma realidad que hemos tenido nosotros, y esa no necesariamente es la realidad de muchas jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas que no se enfrentan a las mismas escalas de valores, a las mismas situaciones, y buscando en la revisión de literatura de los trabajos que usted ha presentado, hace unas fuertes críticas a las escalas de valores y a cómo el campo, especialmente de la contabilidad y de los contadores públicos, se ha visto afectado por esa dicotomía entre lo que es la teoría y la práctica, entre lo que aprenden en las clases y lo que algunos contadores públicos llaman se aprende en la calle. En la calle. Entonces, usted ha hecho unas fuertes críticas al respecto. Me gustaría que abundara un poco sobre cuáles son sus posturas y sus planteamientos. Nosotros, muchas veces los que trabajan en la práctica de la profesión, y yo interactúo mucho con ellos porque yo ofrezco cursos de educación continuada en el colegio SPA. Y participo ocasionalmente en la convención del colegio, aparte de que los practicantes vienen y visitan el recinto, y entonces a veces oigo practicantes decir, no, lo que pasa es que ustedes lo que enseñan es la teoría, nosotros enseñamos la práctica, ustedes hacen las cosas por el libro, y entonces yo cada vez que hay un escándalo que sacude los cimientos de la economía de Estados Unidos y del mundo, y que sacude los cimientos de la profesión, como fueron los escándalos que hubo a principios del siglo XXI con Enron, WorldCom y otras empresas, pues mi respuesta es si los contadores de esas empresas hubieran hecho las cosas por el libro, no hubiéramos tenido esos escándalos. El problema es cuando olvidan el libro o lo ignoran y creen que se pueden salir con la suya, pero a la larga pues todo eso se descubre y es un ojo negro en la profesión. Pero nosotros los profesores tenemos una encomienda bien importante, a la vez que bien complicada, de educar a los estudiantes no solo en la cuestión técnica de la contabilidad, sino en los valores éticos que deben observar en todo tipo de valor. Yo siempre le digo, en cualquier foro que me dan la oportunidad de hablar, yo digo que en esta vida hay que tener dos características principales. Uno, hay que ser agradecido, porque nadie se hace solo. Siempre hubo alguien que le tendió la mano, le abrió una puerta, le ayudó, le sirvió de mentor. Hay que agradecer. Y segundo, hay que reciprocar. Reciprocar, desde mi punto de vista, quiere decir que cuando yo encuentro a alguien que necesita una ayuda, que necesita una oportunidad, que necesita que le abran una puerta, pues yo, acordándome de los que me ayudaron a mí, yo ayudo a esos que están ahí. Y siempre he tratado así. A veces tengo estudiantes que no tienen la estima muy alta, y de momento alguien me pide una recomendación, dice, ¿me puedes recomendar un estudiante? Y yo busco ese estudiante que no tiene 4 puntos, que no parece ser un líder como tal, no tiene su estima bien alta, pero yo sé que si se le da la oportunidad, ese estudiante va a brillar. Es un espacio para que se desarrollen. Claro que sí. Son unos espacios fuera del salón de clase que hay que generar para que también haya ese desarrollo académico y que los estudiantes se enfrenten a otras situaciones para que también vayan desarrollando esas destrezas de cómo voy a decidir ante otras problemáticas o cuando se me presenten unas dicotomías o unas situaciones en las que tenga que prevalecer esos valores éticos. Así es. Profesor, me encantaría... Siempre enfatizo eso. Sí. Profesor, me gustaría conocer cómo se inserta la contabilidad, ¿verdad?
No sé si ya cuando sale de escuela superior ya tenía pensado estudiar o cómo conoce, ¿verdad?, la contabilidad. Pues fíjate, cuando yo entré a la universidad como prepa, yo no sabía que yo iba a estudiar. Lo único que yo sabía era que no iba a estudiar ciencias naturales, porque aunque me gustaban mucho las matemáticas y la biología, pero no me atraía estar en un laboratorio haciendo experimentos. Y obviamente tampoco iba a estudiar ingeniería, porque eso se estudia, o por lo menos antes solamente se estudiaba en Mayagüez. Y entonces yo dije, bueno, como mi fuerte son las matemáticas, pues en la administración de empresas hay una concentración en estadísticas. Y yo dije, pues bueno, eso es algo que me atrae. Y me fui para esa concentración. Éramos bien poquitos. Tan es así que de cada clase había una sola sección. Okay. Y ahí fue que conocí a Jorge Iván, porque Jorge Iván era también estudiante de estadística. Y como éramos tan poquitos, tomábamos casi todas las clases juntos, por lo menos en el área de la concentración. Y cuando yo comencé mi tercer año de bachillerato, ¿verdad?, que ya estaba ley de año y medio para graduarme, ya había tomado casi todos mis cursos de estadística y entonces era requisito tomar contabilidad. Así que ahí, en mi tercer año, tomé mi primer curso de contabilidad, sin tener la más mínima idea de qué constituía esa disciplina. Yo no sabía a qué era a lo que yo me iba a enfrentar en esa disciplina, y tuve la bendición de tener un profesor que todavía está vivo, tiene ya unos casi 86 años, de nombre Manuel Colón Lebrón, una persona que también vino de la pobreza de Guayama. Y pues, con la ayuda de la educación pública, pues se hizo profesor universitario y fue director de departamento y fue decano. Y después se hizo abogado y tuvo una carrera, y tiene todavía una carrera exitosa como abogado. Y Manuel Colón fue mi primer profesor de contabilidad, y ahí yo me enamoré de la contabilidad. Que dije, bueno, la de estadística la voy a terminar porque ya lo que me falta es un curso, pero voy a seguir para la contabilidad, y así pues terminé las dos concentraciones y me habían ofrecido que fuera profesor de estadística. Dije que no, pero cuando me ofrecieron ser profesor de contabilidad no pude decir que no. Ahí no titubió. Sí, ahí no dije que no. Y empecé, y claro, el Colón, que más que mi profesor, se convirtió luego en mi mentor, mi amigo y mi hermano. Pues Manuel Colón me dijo, bueno, ahora vas a tomar el examen de CPA. En aquella época, la mayoría de los profesores, había muchos profesores que no habían tomado el examen de CPA, no era algo que les interesara. Así que Manuel tomó a los profesores jóvenes y nos estimuló a tomar el examen de CPA y a entrar con esas certificaciones. Así que lo hice, lo logré, y aquí estoy 53 años después, muy orgulloso de esta carrera que yo escogí, que aunque no es una carrera lucrativa, pues es una carrera que da muchos beneficios en términos intrínsecos, en términos de uno sentirse bien con uno mismo, porque estoy ayudando a formar jóvenes. Y lo bueno que tiene esta carrera es que todos los años los clientes tienen la misma edad. Todos los años tienen la misma edad los clientes. Así que yo llevo 53 años con clientes de 20, 21 años ahí, y le he dado clase a hijos de estudiantes y a nietos de estudiantes. Y eso me llena de mucha satisfacción. Y cuando voy a actividades de la profesión, como hace un par de semanas, la convención de los CPA allá en Fajardo,
y cada vez me encontraba con alguien, profesor, usted me dio clase a mí. Montones de personas se me acercaron para decirme que... Ya se pierde la cuenta casi de cuántas vidas se han impactado en el camino y cuántos profesionales se han ido formando, y a eso pues genuinamente como parte de esas características que usted menciona que siempre debemos tener es el agradecimiento a personas como usted que han dejado su vida formando hombres y mujeres capaces y bien preparados para Puerto Rico. Con ese detalle se nos acabó el primer segmento del programa en la tarde de hoy, así que vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve a El Atrio de los Gentiles con el doctor José González Taboada, catedrático de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Río Piedras. Venimos en breve. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, y esta tarde estamos hablando con el profesor José A. González Taboada, quien nos ha dado, mira, una clase. Estamos como que en la introducción de esta clase. A mí me encanta. Creo que vamos a necesitar como 5 programas para poder sacarle provecho a esta conversación con el doctor, licenciado, profesor, contador público, José González Taboada. Eso. Y de ahí mismo nace la próxima pregunta, porque es la duda. ¿Cómo de la contabilidad, de haber terminado un doctorado, se emprenden los estudios de Derecho? Nosotros que trabajamos aquí en la universidad y estamos vinculados a la Escuela de Derecho, sabemos lo demandante y lo arduos que son los estudios en Derecho. ¿De dónde entonces nace esa pasión, ese brinco después de haber terminado un doctorado? Porque uno piensa, pues ya terminé el doctorado, ahora se acabaron los estudios, pero no, él se fue a estudiar Derecho. Cuéntenos. Bueno, eso también tiene una historia. Yo terminé mi doctorado en 1981 y entonces en ese momento me dije que me hubiera gustado estudiar también Derecho. En eso me mudé para Florida, para Tallahassee, la capital del estado de Florida. Allí está la Universidad de Florida State, que tiene una escuela de Derecho, y entonces yo solicité a esa escuela, me aceptaron, pero había un problema, que el primer año tenía que ser a tiempo completo. Y yo tenía ya 4 hijas y compromisos económicos, así que yo no podía dedicarle tiempo completo a estudiar en la escuela de Derecho. Así que guardé mi sueño por unos 17 o 18 años, pero estaba ahí guardado, pero no olvidado. Y recuerdo que un domingo en mi casa, yo vivo en Caguas desde el año 1998, estaba en mi casa un domingo y leyendo el periódico y veo un anuncio donde está la torre de la Universidad de Puerto Rico, y obviamente me llamó la atención ver la torre en ese anuncio. Y era un anuncio, eso fue en el año 2000, era un anuncio de las fechas límites de admisión a la escuela de Derecho. Y lo que había que hacer, había que tomar 2 exámenes, el LSAT y un examen que daban aquí que se llamaba el PAE, Prueba de Admisión de Estudios Graduados. Y yo le dije a mi esposa, yo voy a estudiar leyes. Y entonces, pues, estuve 4 años en una interesante etapa de mi vida, porque yo daba una clase en administración de empresas, caminaba los 5 minutos que tomaba llegar a la escuela de Derecho, tomaba un curso de la escuela de Derecho, regresaba a administración de empresas a ofrecer otro curso, y así estuve esos 4 años. Bien intenso, pero una experiencia bien bonita, porque no solo tuve la oportunidad de estudiar, ¿verdad?, las ramas tradicionales del derecho, sino que en los veranos venían profesores de España, de México, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá, y daban unos seminarios de unos temas bien interesantes, y yo tomé todos esos seminarios. Y que mucho se aprendió, que mucho aprendí en eso. Entonces, cuando me tocó tomar la clínica
¿verdad? Que todo estudiante tiene que tomar en su último año, pues yo la tomé en mediación. Así que también aprendí lo que era la mediación. Tuve la oportunidad de hacer mediaciones. Te digo, fueron 4 años de unas satisfacciones inmensas. Y entonces luego terminó esos 4 años, ya yo tenía 56 años. Recuerdo que cuando empecé tenía 52 y algunos amigos me decían que por qué yo estaba haciendo eso si 4 años después iba a tener 56. Y yo siempre les decía, bueno, dentro de 4 años yo voy a tener 56. Estudie leyes o no estudie leyes. Claro. Yo voy a estudiar. Y luego pues vino la preparación para la reválida, donde pues siempre hay mucho estrés con las reválidas, pero yo siempre he dicho que a mí no me da estrés, yo causo estrés, pero a mí no me da estrés. Y entonces pues yo le decía a mis amigos, mire, no hay que sacar 100. No hay que sacar 100, lo que hay que saber lo suficiente para pasarla. Y efectivamente la pasamos, juramentamos, y aunque no he ganado un solo centavo como abogado, pero los conocimientos que adquirí allí me fueron bien útiles. Y me son bien útiles para entender muchas cosas de la vida, en términos de la familia, en aspectos de derecho penal, etcétera, sino también me ayuda en mis cursos de contabilidad. Por ejemplo, yo enseño contabilidad para gobiernos y es importante conocer leyes y conocer la Constitución de Puerto Rico para enseñar contabilidad de gobierno. Así que es algo muy bueno que no me arrepiento en lo absoluto de haber dedicado esos 4 años intensos. Yo a veces daba 5 clases y tomaba 3 o 4 clases en Derecho y yo no me dedicaba a eso nada más. Yo además era presidente de la Asociación de Profesores de Contabilidad de Puerto Rico, era presidente del Encuentro Nacional de Estudiantes de Contabilidad y todos los meses yo tenía que ir a algún pueblo de Puerto Rico, a Mayagüez, a Ponce, a Humacao, a Arecibo, a reuniones, porque en aquella época no había reuniones por este medio que estamos aquí ahora, era todo presencial. Sí. Y entonces otra bendición que yo he tenido por esas cosas es que yo conozco y tengo amigos en todas las instituciones de Puerto Rico donde se enseña contabilidad. Qué bien, qué bien. En la Pontificia tengo muy buenos amigos, muchos ya retirados, pero muy buenos amigos en la Pontificia, en el recinto de Mayagüez, en Humacao, en la Inter de Arecibo, en la Inter de San Germán, en la Inter Metro, en la Pontificia de Mayagüez. Y otra cosa, entre los profesores de Puerto Rico, de todo Puerto Rico, hay muchos que fueron discípulos míos, fueron alumnos míos. Los hay en la Pontificia de Mayagüez, en el recinto de Mayagüez, en Arecibo, en Aguadilla, en Humacao, en Calley, en Carolina, Bayamón, aquí en el mismo Río Piedras. Y eso me llena a mí de tanto orgullo y tanta satisfacción de que Dios me ha dado una larga vida. Ya yo acabo de cumplir en julio 75 años, o como yo prefiero decir, 900 meses, porque suena más grande. Suena más impresionante. Impacta más. Sí. Y que todavía esté dando clases y que me sienta con el deseo de dar clases. Y otra cosa que yo le digo a los estudiantes es que el peor contador es aquel que solo sabe de contabilidad. Hay que saber de economía, hay que apreciar la música, hay que apreciar las artes, hay que apreciar la historia, hay que hacer muchas cosas. Y yo me involucro en muchas cosas, ¿verdad? Cuando estaba bien caliente el tema de la deuda y la quiebra de Puerto Rico, pues yo presidí la Comisión Ciudadana para la auditoría de la deuda. Yo he ido a la legislatura a presentar ponencias, he hecho escritos en los periódicos, porque uno tiene que involucrarse. La sociedad puertorriqueña necesita que la gente se involucre. Yo no puedo ser un profesor de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Aparte de esas cosas que hago, pues tengo que aportar
a la sociedad. Yo no puedo decir, bueno, con ser profesor ya aporto. Sí, es verdad, con ser profesor aporto mucho, pero yo siento la necesidad de aportar todavía más. Qué bien, qué bien. Y es un conocedor, ¿verdad?, de muchos temas, ¿verdad? En esta asignación que le hablé al principio, ¿verdad? Lo vemos también en muchas columnas ¿verdad? De los periódicos y muchas ponencias, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, en toda esta plataforma, ¿verdad?, de las redes sociales. Pero me gustaría, ¿verdad?, ya creando un poco, ¿verdad?, de crisis, ¿verdad?, y ya que este programa pues nos permite eso, y usted como conocedor, ¿verdad?, un poco de la economía, sabemos que el sistema de salud en Puerto Rico pues está pasando por una crisis, ¿no? Una escasez de profesionales, la fuga de médicos. Actualmente pues hay varios hospitales que pues están o en quiebra o se están vendiendo. ¿Cómo esto, profesor, está afectando o afecta a la economía de nuestro país? Bueno, Puerto Rico está en un estado permanente de crisis. No solo es la crisis de la deuda, crisis de salud, la crisis de la educación pública, la crisis de la infraestructura del país, la crisis de valores que hay aquí con la violencia, sobre todo la violencia contra la mujer, más la violencia en las calles. O sea, Puerto Rico es una ensalada de crisis. Y para colmo tenemos crisis en el liderato que se supone que atienda esas crisis. Pues cuando ese liderato está a su vez en crisis, pues eso lo que hace es agravar la situación. Así que la economía de Puerto Rico solamente está creciendo en la mente de los políticos, pero la realidad es que en la mente del pueblo, el pueblo que no tiene los recursos, que no tiene acceso a médicos, que no tiene acceso a buenas escuelas, que no tiene inclusive acceso a la justicia, pues es todo, es mucho más que una crisis económica. Si fuera solamente una crisis económica, claro, pues se podían tomar medidas para tratar de resolverla, pero el problema con Puerto Rico es que hay como dije, una ensalada de crisis y todas ellas afectan a la economía del país. Hay una falta de deseo de muchas personas de trabajar porque no se ha predicado la ética del trabajo. No se ha predicado la importancia de uno ganar el sustento por sí mismo, en lugar de estar dependiendo de que el gobierno se lo regale. Entonces, pues cuando hay eso, donde los que se supone que sean los líderes de este país están más interesados en cómo ser electos o reelectos cada 4 años, pues lo que hacen es complicar la crisis. Y esta crisis no es exclusiva de Puerto Rico. Estados Unidos está pasando también por una fuerte crisis. Claro, es un país con mucho más recursos. Claro. Y hay más capital independiente, pero Estados Unidos tiene una crisis profunda. Ahora mismo en el 2024 los electores van a tener la mala suerte de tener que elegir entre un presidente que está senil y un expresidente que es un inmoral y un criminal. Y uno de esos dos va a regir los destinos de Estados Unidos. O sea, eso no puede alegrar a nadie. De verdad, aún si uno fuera anti-estadounidense, que yo no lo soy. Yo soy pro-puertorriqueño, pero eso no quiere decir que yo sea anti-estadounidense. Pero aún si uno fuera anti-estadounidense, uno no puede desear que un país tenga una crisis de esa índole. De manera que no, y menos un país que afecta a la economía de otros tantos países. Que repercute, claro. Que entonces ahí uno por solidaridad y por moral quiere que le vaya bien para que al resto de nosotros que estamos vinculados política o económicamente con Estados Unidos también nos vaya bien, porque es una crisis que se vuelve una bola de nieve.
Sí. Bueno, pero el problema en Puerto Rico es tan grave que en los últimos 6 años han entrado billones de dólares al país. Y el gobierno no ha sabido qué hacer con ese dinero. Claro. Inclusive alguna cantidad de ese dinero la han tenido que devolver porque no la han usado. Así que aquí hay una crisis que no es de muchas ramas, que no es por falta de dinero. No es por falta de dinero que las escuelas no están físicamente aptas. No es por falta de dinero que las carreteras no están en buen estado. No es por falta de dinero que la salud está en mal estado. Es por falta de diligencia para usar bien el dinero que hay, en lugar de tener que guardar ese dinero y luego devolverlo porque no se hizo lo que se esperaba que se hiciera. Estamos pasando, si yo fuera a resumir, déjame no incluir a nadie más, si yo fuera a resumir cuál es la causa principal de la ensalada de crisis que tiene Puerto Rico, es la ineptitud y la indolencia de los gobernantes. Porque si hubiera gobernantes con realmente deseos de trabajar, con deseos de hacer bien las cosas por el beneficio del pueblo, pues las cosas no estarían tan mal. No es que vamos a estar en un paraíso, pero no hay necesidad. Podrían estar mejores. Claro. Podrían estar mejores, y yo creo que regresamos al tema del primer segmento cuando hablábamos de esos valores, de esa responsabilidad ética, de ese deseo de servir y de comprender lo que es el bien común y cómo estamos todos llamados a esa búsqueda del bien común, a ser creativos en las soluciones que proponemos dentro de nuestros espacios para que haya ese sentido de bien común y de solidaridad. Solidaridad y empatía. Solidaridad y empatía con aquellos que a quienes el sistema les ha negado las oportunidades que pudo haberle ofrecido. Sí, y la responsabilidad también que tenemos con nosotros mismos y con los demás, de cuando asumimos unos cargos, cuando asumimos unos puestos y asumimos unas labores, cumplirlas a cabalidad y con respeto a lo que estamos haciendo, a ese servicio que se está ofreciendo. Y desde esa perspectiva tenemos también que formar a nuestros jóvenes, que el trabajo dignifica, pero también trae consigo unas responsabilidades que tenemos que asumir, no solamente con esas responsabilidades laborales que están vinculadas a la descripción del trabajo, sino también a las responsabilidades éticas y morales que trae consigo ese puesto que se va a desempeñar. Claro, y muy de acuerdo contigo, porque mira, pues la política pues es una rama que beneficia, ¿verdad?, a aquellas personas que lo ejecutan, ¿no? Pero eso se ha traspolado a ver la política, aquel que estudia política, pues ya lo nombran como un politiquero y con una mala fama, ¿no? ¿Hasta qué punto eso que es beneficioso, ¿verdad? Porque pues un país sin política, pues un país pues, más en crisis, ¿no? Como dice el profesor, más ensalada, ¿verdad? Más se riega la ensalada. Pero ¿hasta qué punto un Puerto Rico puede convertir esta profesión, ¿verdad?, o estos que estudian la política, como algo digno para servir al pueblo de Puerto Rico, para servir a aquellos, ¿verdad?, a quienes están proponiendo, ¿verdad?, o algún plan de gobierno, ¿verdad?, o algún senador, representante, etcétera, ¿no?, que está sirviendo al pueblo. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Por eso muchos jóvenes pues ya no están votando, ya se están yendo por otras. Ha generado una apatía, eso es una realidad de que sea apatía y cinismo. Tiene toda la razón. Porque no hay se lidera con el ejemplo, se lidera haciendo las cosas bien, no diciendo, no haciéndole creer al pueblo que estoy haciendo, es haciendo las cosas bien y pensando en el bienestar del pueblo, no en el bienestar
de los Personal. partidos políticos. Ya, claro. Personal. En estos momentos Argentina está en un proceso de crisis muy grande y se está enfrentando a unos próximos comicios electorales que pues estamos todos en oración con el pueblo argentino para que puedan tomar la mejor decisión en cuanto a algo parecido. Y yo veía una publicación que pues los obispos argentinos están llamando a la oración para no votar en contra del gobierno o de los candidatos o de uno de los candidatos que se están proponiendo, sino a que el proceso de selección y de votación esté iluminado por la oración. Y yo pienso que a nosotros en Puerto Rico, que prontamente también nos avecinamos a esos procesos, debemos asumir la responsabilidad como ciudadanos. Y como decía en una de sus columnas el doctor González Taboada, ¿hasta cuánto vamos a seguir tolerando estos procesos? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir tolerando la inestabilidad en el gobierno? Nos toca también a nosotros asumir la responsabilidad de que no podemos seguir manteniendo ese tipo de irresponsabilidad y aguantando. Eso es así. Es una responsabilidad grande. Es difícil, pero los grandes cambios en la vida nunca son fáciles. Hay que seguir tratando, no importa cuántas frustraciones pasemos. Y, pues, cuando uno llega a la edad que yo tengo, las frustraciones se han ido acumulando, pero no podemos dejar que nos quiten el ánimo. Hay que seguir trabajando por el bienestar de Puerto Rico, y cuando hay algo bueno decirlo, y cuando hay algo malo señalarlo también. Y proponer también alternativas para que eso malo se solucione. Tenemos que ser más creativos en las soluciones. Agradecemos al doctor González Taboada que haya estado con nosotros en la tarde de hoy. Se nos acabó el tiempo en el programa, pero la verdad que ha sido una conversación muy enriquecedora. Yo siempre digo que cuando estamos cogiendo impulso se nos acaba el tiempo y nos traiciona entonces el reloj que suena y nos dice ya se nos acabó. Pero definitivamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy y por haber compartido con nosotros no solamente sus experiencias y saberes, sino esa necesidad que tenemos de regresar a los valores éticos y morales dentro de todas las profesiones. Agradecido, profesor. Muy bien. Un placer para mí. Muchas gracias. Y pues estaré pendiente de la transmisión claro que sí, para compartirla con mis familiares y mis amistades. A través de todas las redes sociales, YouTube y Spotify, van a poder localizar también la grabación de este episodio de El Atrio de los Gentiles. A todos los demás los esperamos por las redes sociales y los micrófonos de Católica Radio el próximo martes a las 3 de la tarde. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.